conocer esta ley reguladora de las áreas de reserva territoriales del Estado de Guatemala. Bien, entonces, si recordamos la clase de Derecho, podemos recordar que uno de los elementos que conforman el Estado es el territorio. Y el territorio pues no se va a delimitar únicamente a las delimitaciones terrestres, sino también aéreas, marítimas, en donde el Estado ejerce su soberanía. Pero dentro de todo el territorio de la República de Guatemala, dentro de su espacio físico, sobre lo que constituye propiamente el concepto de territorio en su acepción más general, pues existen áreas de propiedad privada y áreas de propiedad particular. Y todas las áreas que no poseen un documento justificativo para acreditar la propiedad a favor de un particular, entonces se considera que es del Estado. Si nosotros somos el Estado, entonces también tenemos derecho a poseer parte de este territorio que le corresponde al Estado. Ahora bien, el Estado se ha reservado para sí ciertas partes del territorio nacional y ha indicado que no pueden ser en ningún momento, no pueden ser objeto de traslado hacia la titularidad de personas particulares, porque la misma ley superior, nuestra norma constitucional, de esta forma lo establece. El Estado de Guatemala se reserva para sí parte del territorio nacional. En un momento vamos a indicar cuáles son. Entonces, esta ley está regulada a través del decreto número 126-97. Posee 2 considerandos, tiene 4 capítulos, posee 27 artículos, tiene otros que están contenidos en las disposiciones finales y transitorias, pero lo que nos va a interesar en este momento son esos 27 artículos que regulan la forma en la cual puede llegar un particular o una persona particular, individual o jurídica, poder realizar el uso adecuado y legal, sobre todo legal, de estas áreas que pertenecen al Estado de Guatemala. Bueno, este decreto fue aprobado el 3 de diciembre de 1997 y fue sancionado el 26 de diciembre de 1997, promulgado el 30 de diciembre de 1997. Bien. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Para qué nos va a servir esta ley? Bueno, la creación de procedimientos y mecanismos de coordinación, determinando las delimitaciones y los derechos del Estado y de los particulares en cuanto a posesión, uso y aprovechamiento de las zonas, regulando la forma de contratación de las áreas de reserva para el progreso y desarrollo de las. Entonces, la ley tiene por objeto efectivamente establecer la forma y mecanismos en los cuales los particulares pueden tener posesión. Muy importante, los particulares en ningún momento pueden tener o poseer título de propietarios, únicamente a título de poseedores, solo posesión, uso y aprovechamiento. Entonces, la forma en la que se va a regular indica dentro del objeto, o sea, la forma de contratación, eso ya nos está indicando que en ningún momento puede ser un título traslativo de dominio, únicamente una forma de contratación. ¿Cuál es el contrato que se va a materializar? En este caso, para que un particular pueda poseer estos bienes propiedad del Estado, será a través de un contrato de arrendamiento. Indica para el desarrollo, progreso y desarrollo de la misma. Muy bien. Definición. Entonces ya entramos al articulado que contiene este decreto. Y entonces la definición sí es importante porque la misma ley nos realiza
nos indica qué debemos de entender por reservas territoriales del Estado. Acá ya no es necesario realizar una interpretación legal, sino únicamente analizar lo que el legislador en su interpretación auténtica ha establecido. Indica que son áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala, las áreas contenidas en la franja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos. Todo el territorio en donde existe océano, 3 kilómetros, corresponden al Estado de Guatemala. Contados a partir de la línea superior de las mareas. Ahora, también nos indica que esta franja va a disminuir y va a ser de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos. Entonces, 300 metros en las áreas de océanos y 200 metros alrededor de las orillas del lago no pueden ser propietarios personas particulares. De 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables. Y habría que establecer cuáles son los ríos navegables, porque en Guatemala pues no encontraremos muchos ríos con estas características. De 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde surtan las aguas de las poblaciones. El ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a todas las áreas territoriales establecidas en el artículo 122 de la Constitución. Y pues en la Constitución están nominadas todas estas áreas. Indica reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de la franja terrestre de 3 kilómetros y vuelve a repetir lo contenido en la definición del artículo 1. Bien. Las áreas protegidas establecidas como tales por otras leyes o que se crean en el futuro y que se encuentran enclavadas dentro de las áreas territoriales del Estado. Su administración compete al ente rector de la misma, que vamos a conocer quién es el ente rector en este caso, creado por leyes especiales que rigen la materia. Las áreas territoriales del Estado no se consideran tierras incultas u ociosas, cualesquiera que sea su condición. O sea, no importa si tienen algo sembrado, son productivas o no. Sencillamente, si están dentro de las áreas que contempla el artículo 122 y el artículo 1 de la presente ley, pues adquieren esa condición. El ente administrativo, ¿quién se va a encargar entonces en materia de reservas territoriales de áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala? ¿Quién será la persona encargada o el ente encargado, mejor dicho, de poder administrar y ver todo lo relacionado de los procedimientos administrativos que con objeto de la posesión de estos bienes tenga que resolver? La competencia en este caso le corresponde a un ente administrativo. El organismo ejecutivo indica por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y a través de la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado, denominada OCRED, llevará el control por medio de los registros correspondientes de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala y ejecutará los programas y obras que sean necesarios para el aprovechamiento y desarrollo de la misma. Entonces, el ente administrativo encargado de las reservas del Estado, OCRED. Coordinación interinstitucional. Bueno, la coordinación interinstitucional siempre va a estar presente en todas las dependencias que pertenezcan al Estado. En virtud que, tal y como lo establece la Constitución, el Estado tiene un fin supremo, que es la realización del bien común. Dar cuenta que todas las instituciones estatales pues, deben tener una estrecha relación para el logro de sus fines. En este caso, ¿con quiénes puede tener coordinación interinstitucional la OCRED? Con la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Apuntaba en sus inicios de la entrada en vigencia de la presente ley. En la actualidad ustedes ya saben que ya no es la Comisión Nacional de Medio Ambiente. También tiene estrecha relación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el Instituto Nacional de Bosques, con el Instituto Guatemalteco de Turismo y las municipalidades
que en su jurisdicción comprendan las áreas indicadas en el artículo 1 de la presente ley y llevarán a cabo la más ágil coordinación interinstitucional en la resolución de las solicitudes que se presenten ante el OCRED. ¿Por qué? Porque algunos requerimientos que se realizan por parte de los arrendatarios de OCRED, pues se dirigen específicamente a estas dependencias, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas o al Instituto Nacional de Bosques. Y por pertenecer a áreas de reservas territoriales del Estado, pues necesariamente se le tiene que conferir audiencia a estas instituciones. Un ejemplo en el cual existe una relación interinstitucional es el caso de las plantaciones voluntarias y de los incentivos forestales que pueda tener el Instituto Nacional de Bosques. Cuando, así también con los aprovechamientos forestales de consumo familiar que se pudiesen otorgar dentro de las áreas de reservas territoriales del Estado. Por ejemplo, si una persona necesita para combustible o para vivienda adquirir un producto forestal, definitivamente debe solicitarlo al Instituto Nacional de Bosques, presentando la documentación que para el efecto solicita a ese instituto. Pero dentro de esos requisitos vamos a encontrar que existe la necesidad de documentar legítimo derecho de propiedad que se posee. En caso contrario, el legítimo derecho de posesión. Y si el aprovechamiento que se solicita está dentro de un área de reserva del Estado, pues tendrá que agregar como atestado el contrato de arrendamiento que se ha suscrito entre el particular y la OCRED. Ahora, también esto sucede con las plantaciones voluntarias, pero la misma ley establece que en cuanto a plantaciones voluntarias, sí no existe coordinación interinstitucional. Y de la misma cuenta, el Instituto Nacional de Bosques pues, tendría que examinar la negativa o la improcedencia de ese requerimiento. Pero también dentro de la documentación siempre debe incluirse el atestado correspondiente. Ahora, en cuanto a los programas de incentivos forestales, específicamente los programas de ProBosque y PIMPE, pues sí necesariamente pueden acreditarse el derecho que se tiene sobre esa porción de terreno, aún perteneciendo al Estado a través del contrato de arrendamiento respectivo. Sí es una actividad meramente beneficiosa para el Estado porque los programas de incentivos tienen por objeto no solo la protección, sino la conservación de las áreas boscosas. De tal cuenta que los, los recursos o los servicios que brinda estos programas, pues sí, no importa, aunque estén en áreas territoriales del Estado, son beneficiosos para la población, lo cual permite darle una viabilidad. Esto es parte de la coordinación interinstitucional que existe dentro de lo regulado en el artículo 3. ¿Qué prohibiciones existen? Bueno, los inmuebles situados dentro de las áreas de reserva territoriales del Estado de Guatemala no pueden titularse supletoriamente. O sea, no podemos en este caso entonces indicar si no es de nadie, no tiene un dueño, un propietario, eso significa que es del Estado, y si es del Estado es de todos. Así que decido titularlo supletoriamente, porque la misma ley ha contemplado esa situación y ha establecido prohibido esta situación. No es posible. Ni otorgarse en usufructo particulares, ni en adscripción, salvo documentación legal constituida. Estas prohibiciones no afectarán posibles derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Las solicitudes provenientes de instituciones gubernamentales deberán regirse por la presente ley. Entonces, no puede tener un propietario particular estas áreas. ¿Cuál sería la excepción? Únicamente que exista documentación en la cual se acredite el derecho de propiedad y que sea anterior a la vigencia de la ley. En este caso, entonces, tendría que haber sido
digo, antes de la emisión del decreto 126-97 para que pueda ser considerado como legítimo propietario, ¿verdad? Arrendamiento. Artículo 5. El Estado podrá dar en arrendamiento inmuebles ubicados dentro de las áreas de reservas territoriales del Estado a personas naturales o jurídicas. Para el caso de las últimas, que se encuentren legalmente constituidas en Guatemala. Esta es la única condición que se necesita en cuanto a las personas jurídicas. Límites del arrendamiento. Entonces, el límite del arrendamiento lo establece el artículo 6. Indica los límites del arrendamiento. El arrendamiento de inmuebles en las áreas ubicadas a lo largo de los océanos no podrá exceder de las dimensiones siguientes. Y va a depender cuál sea el objeto para el cual se solicite el arrendamiento. De esta forma se podrá establecer hasta un máximo de los metros que se le pueden otorgar en arrendamiento. Por ejemplo, si son para fines de vivienda y recreación, hasta 2.000 metros cuadrados, con un ancho máximo sobre la costa de 80 metros. Con fines industriales, comerciales y turísticos, hasta 20.000 metros cuadrados. Para fines agrícolas, ganaderos, avícolas, piscícolas, de explotación de salinas e hidrobiológicas en general, así como de investigación científica, hasta 225.628.2703 metros cuadrados. Entonces, dependiendo del objeto del arrendamiento, se establecerá hasta el máximo que se le puede otorgar a la persona particular o jurídica que solicite de esta forma el contrato. Cuando se trata de arrendamientos que solicitan en las riberas de los lagos o ríos navegables, pues también tendrá un máximo de hasta 2.000 metros cuadrados para fines de vivienda y recreación. Hasta 6.000 metros para fines turísticos, industriales, comerciales, y etcétera. Esto lo regula el artículo 6. Entonces, dependiendo de cuánto metraje se les haya autorizado al contrato, pues de esta forma también la misma ley establece cuánto debe pagar, porque es necesario pagar para obtener este contrato de arrendamiento. Opinión previa. ¿Qué se refiere a la opinión previa? Bueno, previamente concederse el arrendamiento de un inmueble dentro de las áreas de reservas territoriales del Estado y durante la vigencia del contrato correspondiente deberá pedirse opinión y realizar las investigaciones que estén convenientes para cada caso en particular, con las instituciones mencionadas en el artículo 3. Nuevamente la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que en la actualidad no es la Comisión Nacional, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el INAH. Plazo para poder opinar, pues no tienen 15 días para poder opinar en el expediente administrativo. Y si no opinan, entonces, ¿qué debe entenderse? Una figura de derecho administrativo, el cual ustedes ya conocen a la perfección. Y si es necesario solicitar la opinión, pues también saben cuál es el procedimiento respectivo, en este caso, para obligar a algún órgano administrativo a resolver. Otras prohibiciones, ¿a qué se refiere otras prohibiciones? Y en el artículo 8 entonces regula que no podrá darse en arrendamiento a la franja de 50 metros contados a partir de la línea superior de las mareas, la cual se usará como playa de uso público y que a la fecha de la emisión de la presente se encuentren desocupadas. Entonces, 50 metros porque esas constituyen playas públicas. Si no, no tendríamos en ningún momento un área para que todo el resto de la población podamos hacer uso de ella, ¿verdad? Plazo del arrendamiento. ¿Será que pueden ser a perpetuidad o existe un plazo establecido? Depende del objeto para el cual se haya solicitado este arrendamiento. Bien, los plazos son los siguientes. Cuando el destino del área solicitada sea para vivienda, reforestación, está en los incentivos forestales, desarrollo sostenible del medio ambiente, también es parte de los incentivos, recreación, industria, comercio,
ganaderos, agrícolas, apícolas, explotaciones de salinas, el plazo de arrendamiento no podrá ser mayor de 30 años. Entonces establece que el plazo máximo es de 30 años. Mismos que podrán ser prorrogables. Ahora, ¿cuántas veces podemos prorrogar este arrendamiento? Es decir, la ley no establece cuántas veces podemos prorrogar. Entonces, se tiene entendido que puede ser prorrogado en varias ocasiones. Y alguien me dirá, pero si prorrogan 2 veces serían 30 años, entonces el titular ya no tendría tiempo para poder disfrutar de sus arrendamientos. Y muy importante recordar que indica, el plazo del arrendamiento no podrá ser mayor de 30 años. No está indicando que la condición debe ser siempre 30 años. Pueden solicitarse arrendamientos por menos años, 5 años, 10 años, dependiendo del objeto y la naturaleza de la explotación que se realice en estas áreas. Bien, asimismo que podrán ser prorrogables. B, cuando el destino de las áreas solicitadas sea para la construcción de hoteles, centros recreativos, sociales, deportivos o estudio de investigación científica, pues en este caso el contrato de arrendamiento será hasta de 30 años y obviamente se podrá ser prorrogable. El plazo de arrendamiento, indica la ley, se computará a partir de la fecha de la resolución respectiva que emitirá la jefatura de OCRE. O sea, uno presenta el expediente administrativo y hasta que se resuelvan y se otorgue el contrato respectivo, entonces hasta ese momento empezará a surtir efecto. Cuando se presente la prórroga, esta será similar al arrendamiento original en cada caso. Los arrendamientos que soliciten prórroga tendrán prioridad para las siguientes adjudicaciones. Se da cuenta que para seguridad de las personas que han invertido en estas áreas, pues se le da una preferencia a la prórroga de estos contratos de arrendamiento. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe presentarse para poder solicitar el contrato de arrendamiento ante OCRED? Bueno, estos serie de requisitos o el checklist lo vamos a encontrar directamente en el reglamento, el cual contiene una serie de requisitos que deben presentar el requirente para poder darle viabilidad a su solicitud. Ahora, el monto del arrendamiento. ¿Cuánto van a pagar los arrendamientos? Artículo 10. Monto del arrendamiento. El monto del arrendamiento de inmuebles en áreas de reserva del Estado será anual. Será anual. Y determinado por el destino del inmueble y sus dimensiones de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, hay 5 supuestos en los cuales podemos nosotros determinar cuánto será lo que tendría que pagar el titular del contrato de arrendamiento. Cuando el arrendamiento sea para fines de vivienda popular, 50 centavos, o sea, de quetzal, y para vivienda de recreación, 1 quetzal por metro cuadrado. Recordemos entonces las dimensiones, hasta cuánto nos pueden otorgar para vivienda. Y si es para vivienda popular, 50 centavos por metro anual. Cuando sea arrendado para fines industriales o similares, 1 quetzal con 75 centavos por metro cuadrado. Cuando sea arrendado para fines turísticos o ecoturísticos, 0.75 centavos por metro cuadrado. Cuando sea arrendado para fines agrícolas, apícolas, avícolas, ganaderas y para plantaciones forestales, 3 centavos por metro cuadrado. ¿Qué les parece? Para fines de manejo de bosques naturales y conservación de ecosistemas naturales, esto también es un programa de incentivos forestales. 1 centavo de quetzal por metro cuadrado. Estas serían las dimensiones, el destino y el monto objeto del contrato de arrendamiento. Pago de la renta.
¿Cómo debe pagarse la renta? La renta por concepto de arrendamiento será cancelada en forma anual y anticipada en las cajas de la oficina de OCRED. Sin embargo, podrá convenirse otra forma de pago, indica, que implique el anticipo de por lo menos el 20% de la cuota anual. Los ingresos provenientes de este concepto son bien, los administrará exclusivamente OCRED. Control del pago de la renta. ¿Quién debe llevar ese control? La OCRED llevará un registro de contratos de arrendamiento, donde anotará los pagos de la renta que debe hacer efectivo los arrendatarios. Pero si no es tan caro, ¿por qué hay que llevar un pago estricto de la renta? Bueno, porque no puede ser tan caro el pago por las rentas, pero sí es muy importante llevar el control con el objeto de en algún momento, de ser necesario, recuperar esas áreas que van a pertenecer siempre al Estado, aunque la posesión a través del contrato de arrendamiento lo tengan los titulares. ¿Para qué nos sirve la renta? El monto percibido por el arrendamiento se destinará el 60% para gastos de funcionamiento de OCRED, el 40% restante para la mejora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala. Indica que, sin embargo, el monto percibido proviene de las áreas protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo. El 40% citado será destinado para el manejo y conservación de las áreas protegidas por parte de la entidad encargada de su administración. ¿Quién administra las áreas protegidas? Bueno, el CONAP, a través del SIGAP. Falta de pago de la renta. ¿Qué pasa si no se paga la renta? Al establecerse el retraso de 6 meses, OCRED requerirá el pago al interesado, dejándole 30 días para que efectúe dichos pagos. Vencido el plazo sin que haya hecho efectivo el mismo o una propuesta de forma de pago, todavía se les considera para poder negociar y establecer los pagos prorrateados. La OCRED emitirá resolución en la que se rescindirá el contrato y en consecuencia el inmueble retornará al control directo de la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado. ¿Qué conlleva eso entonces? Pues la desocupación del inmueble. Si no ha estado pagando la renta y si ha estado realizando un aprovechamiento de ese contrato, pues deberá desocupar el inmueble. Indica. Artículo 15. Declarado inconstitucional, pero únicamente la frase indica en cuyo favor quedarán las mejoras existentes. Esto fue declarado inconstitucional por el expediente número 528-98 de la Corte de Constitucionalidad. Indica desocupación del inmueble. Una vez emitido la resolución respectiva, o sea, la de rescindir el contrato, procederá a requerir la entrega y desocupación del inmueble de mérito. En caso de negativa, se trasladará el expediente a la Procuraduría General de la Nación, quien en representación del Estado tramitará los anexos correspondientes para que sea el proceso tendiente a la desocupación del inmueble, a efecto de que éste vuelva al poder del Estado. Aquí se inicia un sumario de desocupación por haberse rescindido el contrato respectivo. ¿Quién lo puede hacer? Únicamente el Procurador General de la Nación, quien tiene la representación del Estado de Guatemala. Para una adecuada identificación y control de las áreas que comprenden las reservas del Estado de Guatemala, la OCRED mantendrá actualizado el catastro técnicamente desarrollado con el fin, por medio de mapas cartográficos y terrestres. Para efectos catastrales, todos los propietarios de las fincas privadas ubicadas en la orilla de mares, lagos, ríos navegables deberán colaborar con la OCRED presentando sus documentos de propiedad y planos dentro del improrrogable plazo de 6 meses. Eso cuando empezó a tener vigencia, pues la presente ley. Requisitos de la solicitud. Toda solicitud de arrendamiento debe ser presentada a la oficina encargada de control de áreas de reservas del Estado mediante trámite
personal que deberá contener los datos siguientes. Ustedes saben que la representación en algún momento puede delegarse a través del documento respectivo. ¿Qué debe contener? Nombre, apellido y datos de identificación personal del solicitante. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, así como el lugar para recibir notificaciones. Muy importante que todas las solicitudes, las dependencias administrativas, aunque la ley no regule, es necesario colocar correo electrónico y número de teléfono para comunicaciones. Trámite de la solicitud. Bueno, trámite lo regula el artículo 18. Indica, si la solicitud llena todos los requisitos indicados en el artículo anterior, OCRED ordenará las diligencias de formación del expediente respectivo. El reglamento precisará los pasos del trámite correspondiente. Nuevamente, nos damos cuenta de que para realizar el trámite del expediente, pues necesitamos del reglamento respectivo. En caso de que el interesado no gestione durante 2 meses consecutivos y no se presente entre los 5 días siguientes a la segunda citación, esas citaciones realmente las hacen vía telefónica. Se dan cuenta que dejan la constancia entre el expediente de la fecha en la cual se le realizó la llamada o se le escribió el correo electrónico sin obtener ninguna respuesta y se documenta en el expediente administrativo para efectos de establecer el abandono o no de la pretensión que se ha presentado, ¿verdad? O no se presente entre los días siguientes a la segunda citación que se formule, se podrá tener por abandonado el trámite, ordenándose el archivo del expediente y consecuentemente el inmueble objeto de la solicitud quedará disponible. Si al efectuarse la inspección ocular se determina que el inmueble no coincide con la ubicación y colindancias proporcionadas por el solicitante, la solicitud se denegará y automáticamente se hará trámite a otra solicitud que sí coincida con el área. Si el solicitante fuera posesionario del inmueble, se procederá con el establecido en el artículo 15 de la presente ley. Es decir, solicitarle que abandone el inmueble. La solicitud podrá en cualquier momento desistir de sus gestiones en la forma escrita. El desistimiento debe hacerse con firma legalizada por notario para seguridad jurídica de OCRED de que efectivamente la persona que está desistiendo del trámite es la persona que ha iniciado el mismo, ¿verdad? No sea un ardid para poder darle cabida a otra solicitud. En ningún caso podrá destinarse a favor de terceras personas. Todo procedimiento de trámite de la solicitud debe quedar estipulado en el reglamento respectivo e implica la agilidad a favor del solicitante. El reglamento debe darse a conocer posteriormente. Oposición, si se puede oponer uno al trámite. Durante el trámite de un expediente se presentará oposición de parte de terceras personas. Esta deberá tramitarse y resolverse. Discusión final. Entenderá por completo el trámite de solicitud ante OCRED si se reúnen todos los requisitos estipulados y se produce el abandono del trámite o se destina el mismo. O se desestima el mismo, perdón. En todo caso, debe ser adversas las resoluciones. Este podrá ser impugnada por medio del recurso de revocatoria, de una vez nos establece el procedimiento administrativo para ponernos, que será conocido y resuelto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Suscripción del contrato. Al encontrarse firme la resolución respectiva que otorga el arrendamiento, bien, debe suscribirse el instrumento público correspondiente en el que se transcriba la resolución respectiva. El arrendatario deberá presentar a OCRED copia legalizada de la escritura pública para el efecto del control y registro correspondiente. Bien, cuando deba suscribir ese tipo de contrato, es necesario solicitar, incluso revisar en la página de OCRED las minutas respectivas. En la mayoría de instituciones del Estado, para viabilizar los trámites administrativos, están los formularios. Y para la suscripción del contrato vamos a encontrar las minutas respectivas, los formatos que la institución ha prediseñado para llevar un control más específico y de una forma más eficiente. Entonces debemos solicitar las minutas correspondientes a OCRED en este caso. Límites del arrendamiento, artículo 22. Las personas individuales o jurídicas solamente podrán arrendar un terreno.
de cualquiera de las áreas de reserva del Estado, ya sea estas marítimas, lacustres o de los ríos navegables, no pudiendo de ninguna forma subarrendar los inmuebles objeto del contrato, siendo tal hecho motivo suficiente para dar por rescindido sin más trámite el contrato de arrendamiento. Muy bien, no puedo arrendar. ¿Será que puedo vender? ¿Podré vender del área que me ha sido arrendada? Tampoco. El área que ha sido arrendada no se puede vender, pero hay una figura en la cual en cierta ocasión nos puede crear confusión. Aquí está: sucesión por causa de muerte. Por causa de muerte, indica el artículo 23, el derecho al arrendamiento puede adquirirse por herencia, debiéndose comprobar tal calidad con la certificación del auto de declaratoria de derechos. Obligaciones del arrendatario. Son obligaciones del arrendatario las siguientes: pagar la renta en forma y tiempo que conste en el contrato respectivo. Debe ser anual y de forma anticipada, y según el metraje y el destino que se haya sido otorgado. De esta forma se determina el monto. Prórroga. 6 meses antes de la fecha del vencimiento del plazo del contrato. El arrendamiento deberá presentar, si desea continuar arrendando el inmueble ante OCRED, la solicitud de prórroga. A la solicitud debe adjuntarse el recibo del último pago de la renta. La diligencia del procedimiento será estipulado mediante el reglamento respectivo. Cesión de derechos. Entonces, un contrato de arrendamiento no se puede vender, pero sí se puede ceder el derecho. El arrendatario podrá ceder únicamente la totalidad del bien objeto de arrendamiento. Se hace una cesión del derecho y vender las mejoras. ¿Qué le vamos a llamar mejor? Todo lo que se haya construido que inicialmente no estaba. Por ejemplo, puede ser una casa, un establo, una piscina, cualquier construcción que le haya dado un valor a este bien. No puede ser vendido entonces el derecho de arrendamiento, solo sería las mejoras sí pueden ser objeto de venta. Para que pueda registrarse la cesión de derecho de arrendamiento, se requiere que el comprador de las mejoras presente ante usted la documentación consistente en A. Aviso notarial de la cesión de derecho de arrendamiento y compraventa de mejoras. Primer testimonio de la escritura pública de cesión de derechos y compraventa de mejoras. Entonces, en este apartado, en este artículo, vamos a encontrar dos cosas muy importantes para poder legalizar esta cesión y la compraventa de mejoras: el aviso notarial y el testimonio de la escritura pública. Precisión. 27, declarado constitucionalmente en la frase sin necesidad de declaratoria judicial y sin responsabilidad por parte del Estado. Muy bien. Precisión del contrato de arrendamiento. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de arrendamiento y en la presente ley por parte del arrendatario dará derecho a rescindir sin más trámite el contrato por medio de la resolución, para cuyo efecto se aplicará lo establecido en el artículo 15 de la presente ley. Reglamento que se va a encargar de viabilizar la aplicación de la presente ley se denomina como reglamento de la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado de Guatemala. El acuerdo gubernativo 332-2002 posee un considerante de 7 capítulos y está desarrollado en 38 artículos. Fue aprobado el 6 de noviembre del año 2002. Y es necesario entonces, señores estudiantes, que se realicen los análisis correspondientes a efecto de establecer la forma efectiva de viabilizar la ley reguladora de las áreas a través del reglamento respectivo para una mejor comprensión e integración de este conocimiento. Por su fina y amable atención, señores estudiantes, muchas gracias. Espero poder saludarlos la próxima semana en la siguiente sesión. Hasta pronto.